Listo, ahí estamos viendo tu ponencia, Julián. Espero que le di presentación completa. Creo que ahí sí. Listo, entonces los dejo con Julián Mauricio Soto Morcote. Bueno, muy bien. Antemano, pues muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien con todos sus familiares frente a esta situación que de seguro vamos a salir entre todos. Vale la pena resaltar todo este tipo de iniciativas en las cuales estamos apoyando todos de una u otra manera y que adicional de los espacios en casa, pues se prestan oportunidades para compartir algunos conocimientos y algunas experiencias. En esta oportunidad eh, les voy a compartir una parte de una investigación que he venido haciendo ya varios años, que titula Tendencias en evaluación de cualidades físicas en los escolares. Pero antes de entrar a hablar en materia, sí quiero resaltar todos estos pormenores para poder realizar el evento. Unas felicitaciones al equipo STEPCO. En lo que yo he podido aportar y he estado ahí ha sido del mejor agrado. Sabemos para que se inscribieran más de 5.000 personas, se hizo muchas situaciones en redes sociales y demás, que esto no es tarea fácil, pero sobre todo la iniciativa de Fernando Borges. Y ante todo quiero resaltar tu trabajo, Paulina, lo que estás haciendo. Esto no es tarea fácil, yo sé que tú estado totalmente de lleno a esto, respondiendo creo que 1.500 correos diarios, si no me equivoco. Entonces sí quiero desde acá, quiero darte un fuerte abrazo, un abrazo virtual y espero que este tipo de eventos y actividades siga de esta manera. Por otra parte, vale la pena resaltar que dentro de la web tenemos bastantes espacios de difundir información, pero cada vez nos estamos actualizando y nos estamos cuestionando. No les cuento, pero estas semanas he estado bastante inquieto en la web, me he capacitado, he replanteado, he escuchado a varios profes, les he escrito y seguimos en la adquisición de estos conocimientos. De esta manera es que lo que les voy a presentar es fruto de un libro que estaba previsto para publicarse, para salir, hacer el lanzamiento la semana pasada, pero por situaciones que ya sabemos, todo esto nos lleva a aplazarlo, a cambiar todo lo que teníamos organizado y demás. Desde los inicios, desde los pinos de mi formación como atleta, un poquito más acá de los años 1600, pero también desde las inquietudes que se me generaron en el pregrado y posteriormente seguimos estudiando. Sí tenemos en cuenta varias dudas, inquietudes que todavía no podemos resolver, pero sí fomentamos y compartimos frente a los otros. De esta manera es que quiero y les invito a que lo que compartamos hoy no se trata de decir que es esto una ley, una norma, una imposición, pero más bien es invitar a una reflexión. Voy a tener unas miradas desde el entrenador deportivo, como desde el profesor de educación física, como en parte puede utilizarlo también el entrenador de preparador físico, el entrenador personal, para que no nos quedemos sujetos a una postura, más bien de una mirada que sea incluyente, que nos puede servir a todos. Posiblemente con algo que les vaya a comentar, estemos realizando algún error y no lo sabíamos. Y también por esto les quiero decir que esto es algo normal. Esto es algo normal, cometer errores, pero bajo los errores y bajo la confianza que tenemos con los otros, podemos compartir y podemos hablar y nos pueden decir las orientaciones al respecto. Créame que yo soy inquieto en lo que puedo capacitándome, estudiando, pero aún así sigo con los que, con los
con las preguntas y las inquietudes. He tenido asesores, continuamente uno viaja, se capacita, escribe, lo lee, publica, coloca el asunto de investigación en tensión como en este momento. Pero ante todo con una mirada proactiva del querer compartir. De esta manera, aquí podemos apreciar rápidamente cómo es que desde el grupo de investigación interdisciplinario de educación y pedagogía de la Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad San Buenaventura Cartagena, desde la línea de investigación Movimiento y Desarrollo Humano, desde el semillero de investigación Eduficio. ¿Cómo vemos al sujeto, a este escolar? Cuando hablo de escolar, me voy a ubicar entre 6 años a 18 años, en ese rango. ¿Cómo lo vemos usualmente? Que si vinculamos o mencionamos un momentico a Foucault, recuerden ese texto tan interesante que nos cuestionaba que escuela o colegio, institución de secuestro. Pero no quiero generar una polémica al respecto, pero sí quiero generar un pensamiento un poco crítico y reflexivo de que cuántas horas dura un escolar en un salón de clases recibiendo sus clases normales y nosotros lo cuestionamos de que por qué se mueve, por qué hace, por qué opina, por qué dice. Lo ubicamos siempre en unos parámetros de líneas y evitamos las curvas y evitamos la libre expresión. Es así que, ¿por qué no podemos ver al escolar de esta manera? ¿Por qué no lo podemos ver así? ¿Por qué no lo potencializamos desde este ejercicio profesional que tenemos como docentes? El compartir información, el compartir métodos, el postular opciones en las cuales nosotros, bajo alguna experiencia que tenemos, le ayudamos a eso que ellos quieren. No tomen la escuela, no tomen el ejercicio pedagógico como algo de sometimiento, pero sí a vislumbrar algún potencial. Y ese potencial lo tenemos en nuestras manos, bien sea desde el conocimiento como profesor de educación física, como entrenador, pero sí sobre todo, eh, impulsar al sujeto para manifestarle y evidenciarle esas cualidades que tiene y que él no sabía, que podemos orientar. Vamos viendo cómo es que usualmente pues veíamos la evolución del individuo, que el individuo pues lo teníamos remontándonos un poco a la revolución industrial, desde el Homo sapiens, Homo erectus, Homo ludus, cómo se generan tantos cambios que después de tanto trabajar en la agricultura y en la casa, en las cotidianidades, pasa a utilizar una máquina, un instrumento que ha sido modificado y que usualmente nos lleva a esto que es el estar sentado más de 8 horas. Cuestionamos desde el aspecto del ocio, el aprovechamiento del tiempo libre, del bienestar laboral, lo cuestionamos desde un sindicato, pero en el ámbito académico, en el ámbito escolar, no pensamos en ello. A veces somos muy estrictos en la cantidad de tiempo y espacios que nuestros escolares están en, en el horario académico, en la jornada escolar. Y recordemos en algunos casos que el escolar en hora de recreo no puede correr, le prohíben estos asuntos. Son situaciones particulares que a veces debemos tener muy presentes. Por esto, si hago un comentario, por favor no lo tomen a título personal, porque yo no los estoy viendo. Pero ayúdenme a identificar si alguno de ustedes está en estas situaciones. Y si está en estas situaciones, por favor escriban ahí en YouTube en cuál de los números se encuentra usted en este momento. En cuál de los números. Empiecen a escribir el número ahí. Empiecen a escribir a ver cuántos están en una de esas situaciones en este momento. Posiblemente todo el estudio
de la evolución de la raza humana, nos puede llevar a pensar de que la civilización o la globalización, gracias a la tecnología, es la extensión de la mano humana, pero posiblemente no la estamos utilizando de la mejor manera. Mire un domicilio que en este momento lo podemos estar haciendo tan fácilmente, ¿sí? Y que de pronto alguno está en la figura número 12, pero no lo quiere admitir y vamos a decir que estamos en la figura número 1. Y vuelvo, insisto, no es nada a título personal porque no los estoy viendo. Es simplemente para tener un ejercicio a la reflexión y cómo la palabra del homo ha cambiado por la vanidad, cómo ha cambiado por lo que nos dejamos llevar por, por un estereotipo que ya varios de los ponentes nos han invitado a persuadir, y de pronto en ese desarrollo integral de la persona, del individuo escolar, lo orientamos de que debe tener o debe satisfacer unas demandas por los cuales a veces debilita o no forma un carácter, una autoestima para aceptarnos tal y como somos. Y volvamos a este sujeto, vuelvo, insisto, esta imagen creo que es muy clara de lo que queremos, de lo que soñamos y de lo que estamos. Mi caso particular, cuando yo empecé como atleta, no me visualizaba que iba a ser docente ni nada por el estilo. Después, con el tiempo, progresivamente, algunas escuelas sí nos llevan a este caso, ¿no? Por eso es que me agrada bastante el tema de las edades escolares en particular, para poder dar herramientas, generar herramientas que potencialicen o que nos permitan identificar esas características que nos diferencian de los unos a los otros y eventualmente mantener. Ubiquémonos con los apartados que nos comenta Bouchard, Richard Bouchard y Robert Malina. Desde el año 2009 nos comparten un estudio en el cual pues obviamente se resalta y discriminan cada una de las características y los cambios corporales en todos los sistemas, las características funcionales, habilidades motrices, que cada vez con el pasar del tiempo tienen unas alteraciones más aceleradas frente a las necesidades contemporáneas. No quiero quedarme tanto tiempo, pero un iPhone ya cualquier niño lo puede manejar, un celular, ya no leemos las instrucciones y de ahí para allá muchas situaciones, ¿verdad? Creemos que con ver algo ya lo aprendimos y lo podemos enseñar. Y volvamos a ubicarnos con Bouchard, Malina y Oderbach, que nos empiezan a discriminar unas características en diferentes estudios donde nos permiten identificar estas edades o estos picos de crecimiento acelerados, tanto en el peso o en la talla. Hago una pequeña observación. No quiero extenderme bastante en el tema de composición corporal, porque esto creo que amerita otro espacio para profundizar. En el libro que próximamente saldrá se comparten los resultados y demás de composición corporal y cualidades físicas, pero en este momento vamos a hablar de las cualidades físicas. Entonces somos sujetos y somos claros de que en estas edades hay unos cambios normales desde el punto de vista biológico, emocional y demás, que tan solo ubiquémonos en uno pequeño que es el centro de gravedad frente a la alteración o de los cambios osteomusculares. De esta manera, ubiquémonos un momento en la estructura del hueso, en la epífisis, en la diáfisis y los cambios que va teniendo progresivamente el cartílago de crecimiento durante las diferentes fases de crecimiento, fases sensibles, fases de desarrollo, hasta que casi que se osifica por completo. No vemos la manera en la cual como profesores o como entrenadores
queremos acelerar los procesos. ¿Y los procesos cuáles son? Voy a remontar un poquito del libro del profesor Rafael Abella, La fuerza en los niños, en la cual Rafael Abella y colectivo de autores, en la cual nos enfrascamos un momento en esa acción mecánica motora, pero fíjense la radiografía del centro es la radiografía de un niño de 3 años, y fíjense la de la derecha, la radiografía de 7 años. ¿Cómo queremos o cómo pretendemos que especificar o generar una exigencia o una calidad motora frente a la estructura ósea que vemos en este caso? Y de ahí para allá muchas estructuras, como el tema de las vértebras sacras, del coxis, cómo después se osifican y demás. Y vemos cómo Montenegro nos comparte que desde la jerarquización del movimiento, cuáles son las habilidades motrices básicas, que ya lo conocemos todos, que se dividen en 3 grupos. Pero antes de mantener estos 3 grupos y demás, nosotros como docentes, como entrenadores, realmente las identificamos. Fijémonos un pequeño detalle con el entrenamiento funcional, que a veces obviamos muchos aspectos, pero estamos remontándonos a principios básicos del movimiento como los que estamos viendo en este momento. En cada uno de los diferentes ejercicios que son con máquinas, sin máquinas, con fuerzas externas o con el propio peso. Entonces, simple una gráfica que nos comparte Homan, el colectivo, desde las cualidades físicas, energéticas e informacionales y cómo se divide. Pero recapitulemos un momento. ¿Será que nosotros estamos interpretando adecuadamente los conceptos o las manifestaciones de cada una de estas cualidades físicas y por ende profundizarlo, como bien lo hicieron los compañeros Andrés, Fernando, entre otros, de los aspectos fisiológicos de los cuales queremos tener algunos resultados? No me voy a enfocar en este momento al tema de rendimiento, únicamente a los resultados. Y los resultados desde una mirada netamente educativa, como una postura con beneficios en indicadores de salud por medio de estas cualidades. Y devolvemos, a las fases sensibles de las diferentes capacidades. Aquí diferentes autores nos invitan permanentemente a que cómo es que llegamos a identificar estas características, pero sin antes profundizar. Es así que mi población se está comparando frente a lo que queremos o lo que tenemos más bien en los resultados de una prueba que acabo de identificar. En Colombia, o en diferentes países, diferentes autores permanentemente hacen estudios muy interesantes de este corte en los cuales nos comparan este tipo de características. Estos aspectos son importantes retomarlos, repasarlos, como algunos aspectos que hemos visto en las diferentes ponencias, para tener una claridad básica de lo que debemos hacer y evitar algunos errores. Vemos cómo desde las estadísticas mundiales de la Organización Mundial de la Salud, y esto es un llamado de atención para todos, que las entidades gubernamentales son las que envían los datos oficiales por países y por ciudades a estas estadísticas y nosotros las podemos ver en la web. Pero usualmente no se están enviando los datos que corresponden. Y la Organización Mundial de la Salud hace evidencia es desde los niños de 0 a 5 años y desde los de 18 años en adelante, pero en situaciones de mortalidad. Un punto débil que es lo que nos evidencia y nos ratifica la Federación Internacional de Obesidad es que de los 5 a los 19 años hay pocos datos al respecto. Pocos datos. Ahora la pregunta para ustedes y para las entidades, las instituciones. ¿Cuáles
o cuál es la dependencia encargada de tomar estos datos, tanto de composición corporal como de cualidades físicas. Y un aspecto relevante en nuestro país, que es la encuesta nacional de la situación de nutrición, los resultados fueron en 2015, estamos un poco pendientes de eso. No es el ánimo de criticar, más bien el ánimo de cuestionar y qué es lo que estamos haciendo al interior de nuestras instituciones o al interior de nuestros grupos o cursos a cargo o al interior de nuestros deportistas. Porque todos queremos enseñar, todos queremos resultados, pero a veces nos quedamos un poco cortos con lo que vamos a llevar a la práctica. Fijémonos que Iguaya nos invita a pensar entonces de que cómo es la práctica deportiva está disminuyendo frente al tiempo o al paralelo en la academia. Y López, entre otros, nos invita a reflexionar sobre los cambios tan trascendentales que tiene el índice de masa corporal, la grasa corporal, frente al peso y por ende frente a las cualidades físicas. De esta manera, Gattuso y entre otros, nos evidencia que gracias a la profundización o a la estimulación de mejores resultados en el VO2 máximo, es que hay una relación directa con el comportamiento osteomuscular de estos jóvenes. Sin extenderme, un joven sano, un joven con buenos hábitos, es muy seguramente un adulto que le vamos a quitar a todas las enfermedades que ya conocemos. Goncalves, entre otros, nos evidencia de que debemos identificar todas estas situaciones como factores de riesgo en enfermedades, en situaciones de salud, obviamente, con parámetros y ubicarlos en las diferentes ciudades de nuestros continentes. Pero fijémonos que, curiosamente, que los países que más tienen y más rápido tienen aceleradas las enfermedades crónicas no transmisibles son aquellos países de bajo o de medios ingresos. En esto no hay discusión porque a veces pensamos que entre mayor sea la alimentación, más se satisface la demanda de la necesidad biológica, pero nos descuidamos de la calidad versus cantidad. Y en este caso en específico pasa exactamente igual con el ejercicio y la calidad del ejercicio que estamos haciendo. Entonces Nilsson nos evidencia de que cómo es la importancia de ubicar y evaluar estas variables bajo algunos otros parámetros como nos lo hace nuestro gran amigo Santiago Ramos Melo y Alzate, entre otros, de que es necesario el conocimiento y la profundización del profesor de educación física, del entrenador, frente a este tipo de evaluación. No por ende, si yo tengo esto, estoy frente a estos conocimientos, ¿cómo es que lo estoy aplicando y cómo es que estoy llevando un seguimiento frente a estos resultados? Yo sé que muchos de ustedes, muchos de nosotros, tenemos la mejor predisposición para hacer este tipo de evaluaciones, pero a veces no lo hacemos con los protocolos ni con los instrumentos más adecuados. De esto es que me tomé la tarea, gracias a diferentes tiempos y espacios, a empezar a analizar, y esto es lo que les voy a compartir hoy, algunos instrumentos y algunos métodos y metodologías que sea una manera práctica, que entre todos lo podamos desarrollar. Delaz nos vincula una estricta crítica constructiva frente al docente, que en vez de armar el cubo Rubik, lo que hace es pintar los colores y cuestiona a profundidad cuál es la experiencia del docente, cuáles son las oportunidades. A veces como entrenadores deportivizamos la clase de educación física o queremos que nuestros deportistas o estudiantes generen los mismos hábitos que yo genero, pero nos ubicamos en el cómo. Y a veces nos saltamos las diferencias individuales frente a las velocidades de aprendizaje y su respectiva calidad. Fijémonos en lo siguiente, ¿cuántas horas actualmente tiene la clase de educación física en nuestros colegios? En promedio 1 o 2, si no es que las utilizan para las pruebas, a ver, las pruebas estatales. En semanalmente 30 horas de entrenamiento, los pocos criterios para determinar la diferencia de cargas o la diferencia de tipos de entrenamiento, lo que vamos a utilizar. Y este aspecto muy particular es que el calentamiento, el estiramiento y otras no se está llevando de una manera rigurosa.
Mire que nuestros compañeros han hablado bastante de la intensidad, de la carga, de las repeticiones, de los efectos fisiológicos frente al músculo y la respuesta del mismo. Pero nosotros no estamos llevando un seguimiento como tal. Ahora, ¿cómo es el nivel de formación que tenemos y el nivel de aplicabilidad que tenemos frente a eso? Es así que, hablando un poco de historia, cómo desde el año 58 se generaron estos intereses del qué y cómo llevar para hacer estos procesos colectivos, de los cuales se han generado unos comités, pero esto generó a la vez una inquietud en diferentes investigadores en el mundo para realizarlo. Yo creo que varios de ustedes conocen este tipo de pruebas, la Eurofit, que es una de las más conocidas, con sus diferentes variables, sus diferentes características y demás. Muy interesante. Otras como la Fleischmann, Capper, entre otros. Pero entonces cada uno de estos países ha generado un tipo de metodologías que los ha estandarizado. Por acá me faltó mencionar la prueba CIMSE de Chile, un estudio muy interesante que lo llevan, lo están aplicando y lo mantienen en las clases de educación física normal, que esto tiene resultados y beneficios, tanto indicadores para salud como indicadores educativos, como indicadores de detección de talentos y demás. Y en un caso particular de nuestro país, está toda la normativa como la podemos observar acá, una normativa del Ministerio de Educación, todo esto y demás. Pero cuando nosotros sobrellevamos la normativa, no sé si en sus países suceda, pero en Colombia sucede, que el docente de educación física usualmente se le asigna una carga laboral, pero desde básica secundaria, de sexto grado en adelante, 10, 11 años en adelante. Muy poco en las edades de básica primaria. Y adicionalmente, fijémonos en un decreto. Esto sucede en Colombia, no sé cómo sucede en sus países. El 1850 del 2002, en el cual le da una autonomía al docente, perdón, al rector, de generar y asignar la cantidad de horas, el orden de la hora de educación física y de las otras asignaturas. Es así como pocos, nos encontramos con la intención de evaluar estas cualidades físicas frente a lo que queremos en el interior de la clase de educación física. Ahora, una situación en el entrenamiento que nosotros lo vemos es en los resultados de medallería, pero que está invisible en la seguimiento de todo este tipo de pruebas y variables que pueden intervenir para el proceso de rendimiento. Eso está bien en el tema del rendimiento, pero en el tema escolar, como no se hace una evaluación final con un indicador de salud, usualmente se utilizan unos parámetros de otros países o unos protocolos no estandarizados y demás. Estos son unos datos generales. Yo creo que en todos nuestros países se generan datos como estos, desde los diferentes estudios del Ministerio de Salud y demás, la cantidad de hipertensos, la cantidad de obesos, la cantidad de fumadores, los niveles de colesterol, la población, cómo está aumentando estos auges. Y fijémonos en este detalle, que es muy interesante, la cantidad de tiempo de nuestros niños y jóvenes frente a una televisión o frente a unas horas en internet, la cantidad de tiempo que están llevando. Cuestionémonos en este momento, nuestros deportistas, qué tanto conocimiento tienen del ejercicio físico y qué tanta convicción y autorregulación tienen que lo estén haciendo conscientemente. Nos toca activar una cámara, nos toca hacer una videoconferencia, un en vivo para cerciorarnos de que sí lo están haciendo. Pero ¿será que lo están haciendo de una manera más consciente en cuanto al proceso que están llevando? Son inquietudes que nos plantean. Y aquí algunos estudios de los cambios en 10 años de la obesidad en hombres en Colombia, a la izquierda hace 10 años atrás, a la derecha cómo ha cambiado, oscurecido estos indicadores. En mujeres también los cambios.
Pero vemos de que esta situación en el Colegio Americano del Deporte mantiene ese seguimiento tan interesante sobre el deterioro de salud frente a los diferentes indicadores. Pero nos invita a pensar de que cómo estamos interviniendo en la clase de educación física. Y Beltrán nos dice, con Davis y otros, nos dice qué alimentación es que se le está dando al escolar en la clase, perdón, en la casa. Los invito a que cuando tengamos un tiempo busquemos en internet el video de qué murió Poncho y ahí se evidencia la problemática que estamos teniendo todos, no simplemente por los indicadores de muerte en el adulto, sino los factores que intervienen en el escolar. Como el profesor, adicionalmente, no tiene antecedentes del año pasado. Como el entrenador no tiene antecedentes del año pasado. Extiendo la pregunta. Cuando usted le entregan un equipo de categoría infantil a categoría junior, les dan los parámetros, les dan las características de las cualidades físicas en las cuales los desarrollaron, o simplemente le dan una cantidad de deportistas que corresponden a esa categoría para que usted los entrene. Ahora, cuando tú recibes en un colegio los estudiantes de 9º grado, el profesor que los tenía en 8º te comparte todos estos indicadores, todos estos datos para que tú en 9º lleves la línea. Usualmente esto no sucede y si lo hace hay que resaltar esta situación. Es así como esto que estamos haciendo nos va a permitir cumplir con 3 objetivos muy claves. 1, el educativo para replantear lo que se está haciendo en los planes de área, en el currículo, al interior de la institución educativa, reconstruir, reformar lo que estamos haciendo. Posiblemente estamos copiándolo, posiblemente estamos pegándolo, posiblemente puede generarse alguna situación que estamos quedándonos repitiendo lo que han repetido los docentes año tras año, pero sin generar cambio e innovación. El segundo de los objetivos es con una mirada de salud frente a esas estrategias de intervención de promoción y prevención de riesgo epidemiológico relacionados a unos malos hábitos saludables. ¿Cuánto es el nivel de inactividad física y demás? Pero también, eso es interesante, el porcentaje graso. ¿Será que la fuerza isométrica tiene relación con el VO2 máximo que está desarrollando en unos niveles escolares? El profesor del colegio, el entrenador, tiene conocimiento de esta intervención frente a los métodos y metodologías que utilizan en el desarrollo de la práctica deportiva o escolar. Y el tercero de los objetivos es cómo esto nos puede servir una herramienta muy básica, muy importante, primordial para la búsqueda e identificación de talentos deportivos en las diferentes disciplinas. Tú que eres entrenador, ¿por qué tienes ese equipo? ¿Hiciste pruebas en una población determinada o los deportistas que tienes es porque se matricularon, se inscribieron y empezaron a practicar? Hay que revisar estos asuntos, qué particularidades tiene cada uno de ellos. Existen vacíos, como lo hemos mencionado, pero es importante generar estos indicadores de una manera sistemática y así poder compartir indicadores, y insisto con la palabra indicadores, pero no por cumplir y mejorar una gráfica, sino por los beneficios de nuestros escolares a nivel escolar. A continuación les voy a compartir rápidamente 33 estudios de la última década que he estado muy inquieto y bueno, vale la pena mencionarlo porque 33, porque tuvieron unos rasgos, unos criterios de inclusión y de exclusión para vincular a este tipo de investigación y que todos, según Simago, son mínimo cuartil 4. Aquí solamente los que les voy a postular son cuartil 4, cuartil 3, cuartil 2, cuartil 1. La intención de esto es porque por la rigurosidad en la investigación. Vemos al lado derecho las diferentes bases de datos y vemos al lado izquierdo la cantidad de la población. Vemos cómo es que nosotros podemos vincular grandes estudios europeos como el estudio IDEFIS, el estudio ELENA,
Hay otro estudio Avena, también se llama así. Vemos estudios españoles muy interesantes, estudios de Portugal, y en las edades escolares, como lo pueden ver en el cuadro de la mitad. Latvia, Alemania, Irak, China, Irán. Son poblaciones significativas en su mayoría. Mozambique, Sudáfrica, Estados Unidos, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador. Estudios internacionales en los cuales se han tenido los mismos parámetros. Y se ha hecho el análisis, si vamos progresivamente, más adelante les voy a compartir análisis de cuáles son las pruebas que más han utilizado. Dentro de las pruebas, les comparto también, perdón, dentro de los estudios les comparto unos estudios nacionales, como los podemos ver acá. En Colombia se hizo un estudio muy grande de Jauregui, en el 95, que lo compartimos y demás. Y de ahí han generado otros estudios como el de el profesor Jairo Alejandro Fernández Ortega de la Pedagógica Nacional. El estudio del profesor Santiago Ramos. El estudio en Montería del profesor Lema y colectivos de Aguilar y otros. En Cali, en Armenia, Pereira, Tolima. De los cuales la mayoría se presentan unos gráficos, perdón, se presentan unos resultados, como los podemos ver en este momento, con unos rangos de edades. Usualmente son de 6 meses, otras veces son por un año. Pero tengamos presente que estos rangos de edades y estos resultados son presentados desde una estadística normal, que es una media con la desviación estándar y los percentiles que corresponden a cada una de las edades y cada una de las pruebas en cada uno de los géneros. Este es el estudio europeo, este es el estudio Elena. Siguen como sucesivamente algunas pruebas son similares y otras se mantienen con algunas pequeñas características. Dentro de los criterios de inclusión y exclusión que les mencionaba, también se revisaron esos protocolos en cada una de las pruebas, porque dentro de la amplia literatura, algunos investigadores, algunos docentes, leen el título de la prueba, interpretan el protocolo de una manera y lo aplican de una manera muy distinta. Es más, el elemento, a veces no cumple con los mínimos. Entonces debemos tener precisión en ello. Este es un estudio español, profesor Cuadrado, entre otros, muy interesante, muy amplio. Este hay un libro y hace una profundización en este aspecto que nos comparte unos datos. De todos estos datos, no lo veamos netamente, únicamente que sea de educación física. No, es que gracias a estos datos también podemos identificar aquellos sujetos que tienen potencial en una de las cualidades que podemos invitar al entrenamiento deportivo de una de nuestras disciplinas. Estos datos nos sirven para ello, nos invitan a eso. Este es un estudio de Portugal, como los otros que hemos visto, y así sucesivamente. Cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus particularidades. Y este estudio interesante, de los 5 a los 18 años en China, y que todavía se mantiene. Perdón. Es el estudio australiano, que desde 1985 todavía se mantiene. Un estudio longitudinal en el cual se ha podido generar todo esto que estamos haciendo. Y ante todo, vuelvo e insisto, pensemos en la practicidad de lo que estamos utilizando y lo que estamos llevando. En la practicidad y en el tiempo de publicación. Estos conocimientos que estos resultados sean fáciles de entender y de compartir. Este es de la batería alfa, entre otros. Y bueno, sucesivamente, así están los 33 estudios muy interesantes. Creo que me faltó mencionar un estudio, el estudio del profesor Ramírez, entre otros, Fuprecol, si no me equivoco. Un estudio muy interesante en Bogotá. Este también del profesor Jairo Fernández Ortega. Y hay que resaltar bastante el estudio del profesor Jauregui en Colombia,
Fue uno de los estudios pioneros, uno de los primeros que tuvo bastante impacto. Santiago Ramos, entre otros. Entonces, aquí fue cuando me generó las inquietudes frente a este asunto investigativo que allá en el 2017 nos dice las baterías de la recopilación, una síntesis es esta, pero la mayoría, como las vemos, son europeos, son con instrumentos que posiblemente no tenemos, y que hago una acotación de algo que nos participaba esta semana el profesor José Acero, que a él lo han enviado, lo han invitado a diferentes ciudades, diferentes universidades, a utilizar todos los, ¿cómo se llama? Más bien a montar, a elaborar el laboratorio de diferentes pruebas, pero a veces las personas que quedan a cargo no saben, no tienen conocimiento de esta formación. Entonces puede que tengamos un implemento, una máquina muy interesante, pero el profesor que va a quedar a cargo no utiliza. Entonces busquemos como un equilibrio mientras que se está empezando. Y ante todo, que sea algo práctico. De esos análisis, del análisis de los 33 estudios que les presenté anteriormente, se recopilan en esto que estamos viendo en este momento. Se recopilan acá. Muchos de ellos se repitieron, se descartaron. Y de estos estudios, de estas pruebas, vamos a ver cuáles son las que progresivamente vamos o identificamos son las más utilizadas en esta década. Y aquí los podemos ver organizadamente. ¿Cuáles son los que más se utilizan? Ahora, si son los que más se utilizan, voy a pasarme aquí esta diapositiva. Acá lo podemos ver un poco mejor. Los primeros. Estos son desde un porcentaje del 60% en adelante. Si son las pruebas que más se utilizan, nosotros tenemos el conocimiento para la aplicabilidad, para la interpretación y para el seguimiento periódicamente de estas pruebas. Es más, aquí tras bambalina, una pregunta incómoda. ¿Tú conoces qué es un dinamómetro? ¿Tú conoces cómo es el cajón de Sid and Rich? ¿Tú sabes cómo o cuál es la pista musical del test de Leger? Si yo no lo conozco, los invito a que nos abramos un poco en los aspectos de investigación y preguntemos. En lo que pueda, en lo que esté en mis manos, yo les comparto la información porque la intención es compartir estos conocimientos. No es quedarse con el conocimiento, es compartirlo. Y créanme, algún momento yo no conocía el tema y progresivamente fue profundizando. Y así yo creo que la mayoría que estamos en este medio de investigación. Entonces vemos que estas son las pruebas más utilizadas. Dentro de esas pruebas más utilizadas, les voy a compartir, pero rápidamente, una investigación que realicé al respecto, precisamente desde la practicidad que tenemos para utilizarla en la cancha, en nuestro laboratorio, que es la institución educativa, o es en la cancha deportiva de nuestro club o de nuestro deporte. Todos quisiéramos un laboratorio, pero tan solo pensemos en un momento. En estos estudios de 5.000, de 7.000 escolares, de 7.000 personas, 2.000 personas, ¿cuánto tiempo se demorarán en asistir cada uno de ellos a un laboratorio? Si tenemos la posibilidad de hacerlo, bienvenido. Pero cuando no tenemos la posibilidad, debemos ser prácticos en los test, en las pruebas que podemos utilizar en cada uno de nuestros espacios donde lo podemos hacer. Pero les invito a pensar en este tema de los protocolos, aprender un poco más, preguntemos, estudiemos. Este fue un estudio transversal, cuantitativo, descriptivo, que tuvo estos diferentes aspectos. Rápidamente lo voy a compartir porque muchas de las veces nos quedamos en las diapositivas, en encontrar algo, pero a veces no dimensionamos cómo es la manera práctica. Y esto es una discusión muy interesante que pues desde hace bastante tiempo nos lo postula John Lebow frente a la teoría y la práctica, y la experiencia en esa práctica. Como uno de los ponentes anteriores, no recuerdo si fue Andrés, que decía que puede que sepas utilizar, desarrollar los métodos de hipertrofia, pero en este sujeto, en esta temporada, en esta etapa de competencia, ¿cómo lo vas a utilizar si no tienes el tonelaje que supuestamente la diapositiva o el libro no lo dice? Pero volviendo al hecho, es que
Hay un aspecto ético que son los consentimientos y asentimientos informados. Vinculemos a las universidades para este comité bioético y buscar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional, en este caso Helsinki. Vemos cómo las instituciones educativas, dentro de los criterios de inclusión y exclusión, aquí les presento fotos de algunas, fuimos, y esto extiende un agradecimiento muy especial a los estudiantes del semillero Edufici, a Ismael, a Diomedes, a, a Henry, a Dylan, a Isabela Cendras, entre otros, a Humberto Fuentes, bueno, entre otros, que fuimos y medimos todas estas canchas porque debíamos cumplir. Alguna de estas canchas fue nueva, pero cuando fuimos a ubicar el nivel, tenía errores de infraestructura, corresponde pues excluirla, y así sucesivamente. En esto debemos tener presente que sí cumpla con las necesidades, con lo que vamos a hacer de la prueba. Esto que les comento, esto es una ubicación rápida de los 18 colegios que fuimos en la ciudad. Esto no es de un día ni de 2 días. Duramos 8 meses en la aplicación de este instrumento. 8 meses, tocó aplazarlo un año. Tocó empezar desde cero por un paro que se realizó en nuestro país. Y en estas instituciones, como en la población, también se invitaron unos criterios de inclusión y exclusión. Son aspectos básicos de investigación, pero que no los olvidemos. Y aquí les comparto las pruebas que utilicé. Voy a empezar a hablarles desde la prueba número 2, desde las variables de 2 hacia abajo, porque las primeras es en otro momento. Pienso que el tiempo en otro momento lo podemos hacer con el mayor de los gustos. Y estas pruebas tuvieron sus protocolos muy discutidos. Aquí vemos los instrumentos sencillos de utilizar, un cajón, un dinamómetro, los conos, un cronómetro con un nivel de precisión elevado, una regla portátil para medición, faltó el sonido allí, un equipo de sonido y una cinta métrica de 50 metros, sencillo. Se operacionalizaron las variables y aquí algo importante es estas pruebas piloto, perdón, porque en las pruebas piloto nos enfrentamos previo a la realidad. Sí tenemos la práctica, sí tenemos realmente la experiencia y cómo nos está respondiendo la aplicación de la prueba frente a la realidad que nosotros pensamos. Nosotros cometimos muchos errores para poder llegar a esto y gracias a esto es que fuimos avanzando progresivamente. Los estudiantes, ¿cómo interpretaban estos consentimientos, estos asentimientos? ¿Sí los interpretaban, sí los leían, sí los devolvían? Los papás, ¿qué opinión tenían? ¿Cómo se ubicaron la implementación? ¿Cómo fue que se hizo una organización de los instrumentos en el salón, en la cancha? Aquí unas rápidas fotos. ¿Cómo fue el calentamiento? Criterios unificados de calentamiento, el mismo para todos. ¿Y cuál fue la planimetría? ¿Cuál prueba se realizó primero? Y demás, sucesivamente. Unos horarios, tengamos presentes aspectos fisiológicos, obviamente respuestas de las vías energéticas del ciclo circadiano frente a la temperatura, de acuerdo a la ubicación geográfica. Y aquí un análisis estadístico, pues estadística que vamos aprendiendo poco a poco. En esto, por lo menos, yo conocí hasta un punto, me ayudaron el profesor Manuel Noreña de la Universidad San Buenaventura, el profesor Wilder Valencia de la Universidad de Antioquia, el profesor Elkin Arango, Elkin Arias también de la de Antioquia, el profesor Fernando Caroselli de la Universidad de Fundación Universitaria de Tunja, entre otros. Me colaboraron bastante porque hay cosas que necesitamos extender, una opinión de los compañeros y me ayuden a orientar frente a esto. Aquí tenemos un resumen de casos. Fueron 3.366 escolares de las diferentes edades. Y aquí unos resultados por cada uno, los que se vincularon en cada uno de los grupos de edades. Yo lo dividí por 6 meses. ¿Con esto para qué se hizo? Para hacer una tabla de valores, identificar la media y la desviación estándar en cada una de las edades y cada uno de los sexos. Pero ante todo, de todos estos cuadros, ¿por qué? Para ubicar y generar la tabla percentilar en cada una de las pruebas. Recordemos que el percentil 50 es término medio, de ahí podemos ubicar cómo es que estamos frente a los 3 indicadores que les mencioné anteriormente. Acá esto simplemente lo coloco como una pequeña
una pequeña eh, ejemplo de que se debe hacer una tabla percentilar para hombres, una tabla percentilar para mujeres. Debemos tenerlo presente. Y vemos algunos resultados, cómo se pueden graficar bajo las correspondencias de cada una de las edades y las manifestaciones que presentaron en este estudio transversal. En este caso, este fue el de la prueba de flexibilidad Sit and Reach. ¿Cómo se presentó desde los 6 años hasta los 18 años? ¿Y dónde es que presentaba los mayores niveles de flexibilidad? Dato curioso, identificamos cómo en las damas de Cartagena, a mayor edad, más flexibilidad. En los hombres, viceversa. Claro que en los hombres presentó un desnivel bastante pronunciado en la edad de 11, 12 años, que muy seguramente, como todos lo sabemos, son las fases de crecimiento y desarrollo, en las cuales nosotros podemos ver que el aspecto biológico, el conocimiento biológico, usualmente atiende las características de la población, pero dependiendo de la ubicación geográfica, es posible que tenga algunas particularidades. Vale la pena profundizar en el tema. Esta prueba que vemos acá la fue a fuerza prensil, como hasta la edad de aproximadamente 9, 10 años se mantiene estable, pero progresivamente el hombre empieza a variar. ¿Y cómo estamos en esto que estamos haciendo? Se identifica a grosso modo. Vuelvo e insisto, estas gráficas son resultado de bastante trabajo, de bastante estadística, de bastante apoyo, pero para compartirlas en esta ciudad y en las otras ciudades como las que ustedes se encuentran. Puede ser un insumo para profundizar en el tema. Esta fue la prueba de salto de longitud, prueba estática, sin braceo. Vemos cómo el comportamiento de los hombres siempre estuvo un poco mayor que el de las mujeres, pero en los dos estuvo secuencialmente aumentando. Y vemos acá la prueba de desplazamiento de velocidad 20 metros con relación a metros sobre segundo. Entre más edad, más metros avanzaba. La de 30 metros y acá vemos la de B2 máximo. Cómo correspondía el comportamiento en ese momento. Bajo estos insumos es que nosotros podemos llegar a unas recomendaciones. Y las recomendaciones es mantener este seguimiento, estos estudios, secuencialmente obviamente, tanto en el deporte como en las instituciones educativas, pero aprender a cómo es que se utilizan estas pruebas. Yo sé que hay bastantes pruebas, pero si nos ubicamos frente a la tendencia que están utilizando en la última década, créanme que estos resultados fácilmente los podemos comparar con esos, porque gracias a la estadística y los protocolos y aplicación y demás, tienen los mismos parámetros en los cuales se pueden ubicar y demás. Esperemos tocar puertas, esperemos mover el pensamiento del apoyo gubernamental, secretarías de salud, los institutos de deportes y demás, para hacer eco y aplicar esto. Créanme que si en su club deportivo, en su colegio, estamos realizando estas situaciones, podemos tener un palmarés, un seguimiento, un patrón de seguimiento. El siguiente es que las instituciones educativas pues realmente lo consoliden desde sus planes de curriculares en las escuelas deportivas, en los clubes deportivos, debe presentar también los resultados y hacerle el llamado a las ligas para esos procesos de detección y selección de talentos. No tanto con el tema del somatotipo que debe corresponder así o que tal prueba debe corresponder a... No, es mantener el seguimiento. Porque les digo, les comento algo muy particular, como ya Paulina lo comentó. En mi vida le he dedicado bastante tiempo a la gimnasia artística. Pero dentro de la gimnasia artística hay somatotipos que salen del rango cotidiano. Un ejemplo entre muchos en muchos de los deportes. Mauricio de Fer, España, campeón olímpico Atenas 2004 en el aparato de salto.
tú lo ves y él tiene un somatotipo que no corresponde a la gimnasia frente a porcentaje graso. Cualquiera de nosotros diría, pero ¿cómo es posible? Pero, y es campeón olímpico. Y otro de los aspectos entre mucho en otro deporte es como por ejemplo Messi. Messi, las cualidades motoras, las habilidades de control de motor de este deportista, de pronto están por encima de otros niveles, más allá que a veces no vemos, que son el tema de las cualidades físicas. Esto es un indicador, más no lo es todo. Y un estudio que próximamente estará saliendo es sobre una prueba de dinamometría en los gimnastas de gimnasia rítmica masculina, gimnasia rítmica femenina, gimnasia acrobática y gimnasia rítmica. Y oh sorpresa, hay gimnastas con buenos resultados, pero con poca fuerza isométrica de agarre. Quiere decir que uno de los indicadores en los deportistas de rendimiento no todas las veces es el que más tenga fuerza, sino que tenga los niveles de fuerza o de la otra cualidad física que corresponda, adecuado para su desempeño. Que si lo habláramos desde el aspecto desde la psicología, serían estas funciones ejecutivas interesantes a trabajar. Para ir terminando las recomendaciones, pues indiscutiblemente vincular a los padres de familia para estos procesos de promoción y prevención de hábitos saludables. Y por qué no, mover pensamientos al interior de las instituciones en estos kioscos o casetas saludables. Hay otra investigación que estoy llevando a cabo en la ciudad de Cartagena y les adelanto, solamente un colegio, una institución educativa en esta ciudad aplica estos principios de casetas o kioscos saludables. Venden frutas, venden jugos, venden otras situaciones. No venden paquete, no venden gaseosa, no venden, solo una institución. Una de aproximadamente unas 500 instituciones educativas entre lo público y lo privado. De esta manera, me resta decirles que para mí es un momento muy importante poder compartir esto con ustedes. Aquí están unas pequeñas referencias bibliográficas que les orienté. Pero quedo presto a todos estos asuntos de las preguntas, de las inquietudes, y para mí fue bastante agrado haber compartido esto con ustedes. Muchísimas gracias y con el mayor de los gustos, aquí queda mi correo electrónico, Instagram, en Facebook también me puede encontrar y ahí estaré atento a compartir estos aspectos. Muchísimas gracias. Julián, muchísimas gracias también por aceptar la invitación para mostrarnos hoy tu ponencia, y tenemos entonces algunas preguntas que han estado haciendo por los comentarios del YouTube. Tenemos a Nelson Ángel. Dice, en esta época de pandemia, ¿cómo podemos generar las habilidades motoras de base con nuestros niños de preescolar a quinto, teniendo en cuenta que no existe el docente de educación física en la primaria? Bueno, esta problemática del docente de educación física, pues parte de que el título a veces del docente es eh, licenciado en educación básica, que se sobreentiende que debe conocer las diferentes temáticas y demás. Pero debemos profundizar en los aspectos de las habilidades motoras básicas y para esto una invitación a estimularlas desde unos estadios de aplicación de seguimiento en los cuales podemos mantener un seguimiento. Cuando hablo de estos estadios, es la manera adecuada para ejecutar esto. Un pequeño libro que puede servir de guía en este momento, el libro del profesor Luis Muñoz Muñoz, es especialista en este aspecto. Otro libro del profesor Montenegro, del 2016, también muy interesante. Pero ante todo es estimularlo. Ahora, cuando escojamos en las actividades de juego, tengamos presente que deben tener un objetivo muy claro. Y el objetivo debe ser estimular una de las habilidades motrices básicas que ustedes pues definan. Frente a la situación de pandemia, que pues no salimos, ubicarlas en espacios reducidos. Y obviamente pues salvaguardando la integridad, de no golpearnos, de las sillas y demás. Listo. Milton nos dice que Julián es su tutor,
por lo que quiere preguntar por qué en la evaluación deportiva en los escolares sobresalen los ámbitos cognitivo y psicomotriz ante un ámbito afectivo y qué se está haciendo para darle importancia al último. Bueno, es que cuando hablamos de los aspectos de evaluación, usualmente nos vinculamos al tema cognitivo, pero en el tema afectivo, usualmente descuidamos estos, estos aspectos, porque cómo es la confianza, cómo es la autodeterminación, cómo es la, la vinculación, las manifestaciones de carácter, de autoestima con el otro frente a los resultados que estamos teniendo. Aquí una pequeña aclaración. Debemos ser muy prudentes en el compartir los resultados. Posiblemente cuando yo comparto el resultado, puedo hacer ver que ese resultado es muy superior o muy inferior del otro compañero. En otras palabras, generemos una conciencia que este resultado es tu resultado, porque es incómodo para cualquier escolar que te compare con el otro. Un ejemplo en la talla, una persona tiene 1,40 m de talla y lo comparamos con uno de 2 metros, pues obviamente se generan las diferencias. Pero aparte de eso, es estimular estos espacios de compañerismo, de apoyo al interior de estas pruebas. La motivación. ¿Cómo es que podemos generar estas situaciones al interior de nuestras prácticas corporales, en este caso, en la evaluación física, de la cualidad física audiencia en el ámbito escolar o en el ámbito deportivo? Bien, ahora Andrés García nos pregunta, ¿qué metodología utilizar frente a grupos de 40, 50 o a veces más en una clase para evaluación de sus capacidades físicas? Listo. Discúlpame, ¿me recuerdas el nombre? Él es Andrés García. Listo, Andrés. Oye, esa pregunta genial. Porque en las pruebas piloto, aplicándole solamente a un curso de 50 estudiantes, me daba cuenta que gastaba 4 horas y se me acababa el tiempo. Los colegios me daban muy poco tiempo, la institución me daba muy poco tiempo. Tanto así que con el grupo de estudiantes del semillero de Ufisu empezamos a practicar de tal manera que fuera simultánea y en una hora de clase que nos daban, que era la hora de educación física, podíamos desarrollar 5 o 6 pruebas. En la siguiente hora utilizábamos las otras 2 pruebas, que usualmente son velocidad de desplazamiento y la prueba de Kurznavet. Pero la invitación es que gracias a las pruebas piloto, es que el grupo de trabajo puede llegar a aplicarlas ese día, en ese momento, y no postergar 2, 3, 4, 5 semanas en la aplicación de una de las pruebas. La invitación es aplicar las pruebas pilotos, ya le vas cogiendo confianza para aplicarlo. Habían días que en un colegio le aplicábamos estas pruebas a 4 cursos en la mañana, promedio que 1 hora, hora y media por cada curso de 40, 50 estudiantes. Pero eso es gracias, vuelvo e insisto en la invitación a las pruebas piloto. Aquí vamos cogiendo confianza en el tema y en la práctica, obviamente. Listo. Y Jason Andrés Montealegre dice, ¿será que el sistema educativo colombiano nos permite llevar esas secuencias de currículo del que nos está hablando, pues teniendo en cuenta el número de estudiantes? El currículo, créanme que se va a generar, se va a propiciar frente a estos espacios, porque también les participo. Aquí en Cartagena hay un colegio, una institución educativa, en la cual resaltaron las características de la asignatura de educación física para ubicarla en un horario determinado, bien sea en las primeras horas de la mañana, porque la temperatura después de las 9:30 de la mañana aumenta, o en las últimas horas de la tarde. Si se le da esa preponderancia, esa importancia como tal, créanme que se puede organizar bajo unos lineamientos, principalmente del plan de desarrollo, del plan curricular del colegio, se puede desarrollar eso. Créame que la unión de muchos, haciendo poco a poco,
podemos llegar a otras instancias, a las secretarías, a los entes y por qué no a nivel nacional. Listo, Julián, ya esas eran las preguntas que logramos recoger del chat. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros.